Con un cordial saludo, el área de matemáticas, conocedora de las necesidades de los estudiantes de compartir sus conocimientos con el público en general, y que a su vez sirva de guía para aquellos estudiantes que lo necesiten. Presenta los proyectos de los alumnos desde tercero de básica hasta tercero de bachillerato, los mismos que plantean temas de derivadas, trigonometría, integrales, juegos mentales, productos notables, factoreo, entre otros. Los mismos serán presentados a través de videos que serán publicados en la página del colegio. Buenos días con todos, un saludo muy cordial. Mi nombre es William Solano y hoy voy a presentar lo que es el factoreo. ¿Qué es el factoreo? Es una técnica que consiste en la descomposición en factores de una expresión algebraica. El objetivo es simplificar una expresión, es decir, de una expresión algebraica que nosotros tengamos grande, la podríamos simplificar. Para nosotros poder resolver mediante factoreo tenemos diferentes casos, como es el factor común por agrupación, diferencia suma de cuadrados, trinomio cuadrado perfecto, trinomio cuadrado incompleto, trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c y trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. A continuación vamos a presentar cada uno de ellos y cómo se resuelve. Tenemos el factor común. Se debe extraer el factor común que se repite y multiplicarlo por las variables que lo acompañan, es decir, de 4xy más 7x, la variable que se repite es x, en este caso la extraemos y multiplicamos por los términos que sobran, es decir, 4y y el 7, y de esta manera quedaría simplificada. Tenemos el factor común por agrupación, es decir, factores que se repiten pero en diferentes grupos que los vamos a separar. Los términos de un polinomio pueden reunirse en grupos de términos con un factor en común diferente en cada grupo. En este caso tenemos 4xz menos 5xt. En este caso el término que se repite es la x. Separamos la x y multiplicamos por los términos que sobran, que sería 4z y 5t. Luego tenemos 3yp menos 8yl. En esta otra parte de la expresión tenemos lo que se repite es la y lo multiplicamos por lo que sobra, que sería 3p menos 8l. Y quedaría simplificada la expresión. Tenemos la diferencia o suma de cuadrados. Es igual al producto de la suma por la diferencia de sus bases. Es decir, sacamos la raíz de cada término y lo agrupamos en dos paréntesis. El primero con signo negativo y el segundo con signo positivo, siempre cambiando el signo. En este caso tenemos 9x al cuadrado a la raíz 3x y 16y al cuadrado a la raíz 4y. Ponemos cada uno de estos términos que hemos sacado en los diferentes paréntesis con signo cambiado. Tenemos el trinomio cuadrado perfecto. Para nosotros resolver un trinomio cuadrado perfecto debemos sacar la raíz de los extremos y elevar al cuadrado. En este caso los extremos serían 9x al cuadrado y al cuadrado, la raíz de 9x al cuadrado 3x y al cuadrado y. Lo agrupamos en paréntesis y elevamos al cuadrado y tendríamos simplificada a su mínima expresión. Tenemos el trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Para nosotros resolver este trinomio tenemos que seguir los siguientes pasos. En primera parte tendríamos que abrir dos paréntesis, luego sacar la raíz del primer término, en este caso x al cuadrado, y aplicarla en los dos paréntesis. Luego aplicar los signos. En el primer paréntesis el signo que vamos a poner es el primer signo que nos aparece en la expresión, en este caso el más. Y en el segundo paréntesis hacemos ley de signos, es decir, más por menos, menos. Entonces en el segundo paréntesis iría un menos. Luego tendríamos que buscar dos números que multiplicados me den 14 y sumados me den 5. En este caso 7 y menos 2, más 7 y menos 2 menos 14 y más 7 menos 2, 5. Se cumple esto y tendríamos resuelto. Luego el último paso que tendríamos sería igualar a 0 cada uno de los paréntesis, es decir, x más 7 igual a 0 y x menos 2 igual a 0, en donde x vendría a ser menos 7, x1 y x2 vendría a ser 2 positivo. Y así tendríamos resuelta este trinomio en su mínima expresión. Por último tenemos el trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c.
Igual que en el anterior trinomio, tendríamos dos respuestas, lo que vendría a ser x1 y x2. Para nosotros resolver este trinomio tendríamos que solo reemplazar las letras por las variables de la ecuación de la fórmula general, donde x vendría a ser menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4ac y todo esto sobre 2a. Al nosotros reemplazar las letras por las variables, simplemente realizaríamos la ecuación y tendríamos lo que son las dos respuestas. Estos vendrían a ser los casos de factoreo con los cuales nosotros podríamos poder realizar ecuaciones de una mejor manera, y eso es todo. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Jonathan Zúñiga del tercero BGU y el día de hoy voy a enseñarles a realizar ecuaciones exponenciales. Para resolver una ecuación exponencial es muy importante que sepamos lo que es potenciación. ¿Por qué? Porque tenemos el primer caso, que es 2 a la x igual a 16. Lo que tenemos que hacer es copiar el 2 a la x y el 16 descomponer en potencia. Sabemos que 2 a la cuarta es igual a 16. Entonces aquí tenemos las mismas bases. Eliminamos las bases y nos queda que x es igual a 4. Tenemos el siguiente ejercicio. Si nosotros no dominamos muy bien lo que es la potenciación, también podemos descomponer. Sería 81. Le descomponemos. La tercera nos queda 27. La tercera nos queda 9 y la tercera nos queda 3 y la tercera 1. Aquí, como vemos, tenemos 4 números 3, entonces sería 3 a la cuarta. Entonces aquí igualamos las bases. Tenemos que 3 a la x es igual a 3 a la cuarta. Eliminamos bases y nos queda que x es igual a 4. Sin embargo, no nos va a salir siempre casos en que podamos eliminar las bases. Tenemos este de 5 a la x más 1 más 5 a la x es igual a 7. En este caso lo que debemos hacer es descomponer. Tenemos 5 a la x por 5 a la 1 más 5 a la x. Esto va a ser igual a 7. En este caso lo que tenemos que hacer es aplicar factor común. Esto es lo que nos quedaría y lo igualamos a 7. En el 5 a la x tenemos que 5 más 1 es 6. Esto es igual a 7. Como vemos que el 6 está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces quedaría 5 a la x es igual a 7 sextos. Habrá casos en los que esto se nos pueda dar la posibilidad en que podamos eliminar la base y calculamos directamente la x. Sin embargo, si este no es el caso, lo más factible es que apliquemos logaritmos. En este caso nos quedaría de la siguiente forma. Logaritmo de 5x es igual al logaritmo de 7 sextos. Despejando a la x nos quedaría que el logaritmo de 7 sextos sobre logaritmo de 5, aplicando lo que son las propiedades de los logaritmos. Espero que el video les haya servido de mucha ayuda y muchas gracias por su atención. Buenas tardes, mi nombre es María Emilia Pesantes Pacheco, pertenezco al tercero de Bachillerato General Unificado y les doy la cordial bienvenida a que observen este pequeño video demostrativo y explicativo de la materia de matemáticas. Sistema de ecuaciones. ¿Qué es un sistema de ecuaciones? En matemáticas, un sistema de ecuaciones algebraicas es un conjunto de ecuaciones con más de una incógnita que conforman un problema matemático que consiste en encontrar los valores de las incógnitas que satisfacen dichas operaciones. Para nosotros poder desarrollar un sistema de ecuaciones, contamos con 3 métodos. El primer método es el método de igualación. Como su nombre lo indica, tenemos que igualar las ecuaciones. Como primer paso, despejamos una incógnita, ya sea x o y. En este caso, yo despejé x. Como segundo paso, igualo las ecuaciones despejadas. Tercer paso, multiplico en x. Cuarto paso, pasamos términos semejantes a un lado y al otro, y como resultado de y me salió 44/17. Como último paso, sustituyo el resultado de y en la ecuación
en la cual despejé x. Como resultado, obtuve un 17avo. Segundo método, tenemos el método de sustitución. Este método consiste en despejar una incógnita de la primera ecuación, ya sea x o y. En este caso yo despejé y. Luego sustituyo el resultado en la segunda para encontrar el valor de x. Como ven, aquí encontré el valor de x y me salió que x es igual a menos un tercio. Con ese valor de x lo sustituyo en la primera ecuación, donde todavía no sé el valor de y. Entonces lo sustituí y como resultado me salió menos 4 tercios en y. Como último método tenemos el método de reducción. Este método consiste en escoger un número que al reemplazarlo en cualquiera de las incógnitas nos pueda ayudar a despejar la otra y así obtener el valor de la misma. Y como ven en el ejercicio, yo para obtener el valor de y reemplacé el valor de x por menos 2 y me dio como resultado que y es igual a 2. Y para obtener el valor de x reemplacé en la misma ecuación, pero en vez de poner el valor de menos 2, lo reemplacé por menos 3. Y el valor de x resultó ser igual a 2. Y así voy reduciendo términos y encontrando el valor de cada una de las incógnitas. Esa ha sido la explicación de estos 3 tipos de métodos. Gracias por su atención y espero que haya sido de su agrado. Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Carla Pesantes del tercero de BGU del Colegio Sudamericano. El día de hoy voy a explicarles el tema de matemáticas derivadas aplicando propiedades. Para realizar los ejercicios con derivadas es necesario conocer sus propiedades. La primera propiedad es la siguiente. Derivada de una constante. En donde la constante es un número. Dicho esto, la derivada de una constante siempre va a ser 0. Veamos 2 ejemplos para entenderlo mejor. Ejemplo número 1. En donde f de x es igual a 15. La derivada de esta función sería f' de x es igual a, como es un número, la derivada de esta función sería 0. Ejemplo número 2. En donde tenemos el siguiente ejercicio. La cuestión con el número negativo no cambia, entonces sería f' de x es igual a 0, porque sigue siendo una constante, entonces queda 0. La segunda derivada es la de la variable. Es decir, toda derivada de una variable siempre será igual a 1. Veamos 2 ejemplos. En este caso tenemos f de x es igual a c por x, en donde esta es una constante y esta es una variable. Entonces, para esta propiedad aplicamos lo siguiente. La derivada de esta función sería solo la constante. Eliminamos la variable y solo queda la constante. En donde f de x es igual a 8x. F' de x, entonces como en este caso eliminamos la variable, queda la constante, 8. La tercera propiedad es la de la potenciación, en donde tenemos esta forma. Y lo resolvemos de la siguiente manera con ejemplos. Tenemos f de x elevado a la n. Entonces consiste en derivar de esta manera. La n que tenemos aquí, bajamos acá. Entonces quedaría n, la constante tal como está, y esta potencia, que sería una constante, restamos menos una unidad.
Hagamos dos ejemplos para entenderlo mejor. Ejemplo número 1. F de x es igual a x a la 9. Entonces derivamos. El 9 de aquí baja, 9x, y restamos una unidad, quedaría 8. Ejemplo número 2. F de x a la menos 4. Derivamos. El 4 que está aquí arriba baja multiplicando. Menos 4, la constante tal como está, y restamos menos una unidad. En este caso sumamos menos 4 menos 1, menos 5. La cuarta propiedad es la derivada de una variable, es decir, de x. Entonces decimos que f de x, tenemos x, entonces cuando derivamos la variable, siempre será 1. La quinta propiedad es la derivada de una suma o resta, en donde iremos directamente a los ejemplos. Si tenemos f de x en este caso simplemente aplicamos lo que ya vimos anteriormente. Derivamos cada uno de los números que tenemos adelante. La derivada de aquí solo sería 2. De acá bajamos la potencia, 3 por 2, 6, y eliminamos aquí este 2 porque restando 2 menos 1 es 1. Y menos, aquí de la misma forma, 3 por 5, 15. Y restamos del 3 menos 1 unidad y nos queda 2. En este caso de igual forma derivamos. La derivada de este número es 20 porque se elimina la constante, más 2 por 5, 10. Bajamos la potencia y multiplicamos por este número y restamos menos la unidad, x, y ya tenemos nuestra derivada. La sexta derivada es la del producto, en donde definimos de esta manera. Entonces decimos, la derivada de un producto es igual. La derivada del primer término por el segundo término, más la derivada del segundo término por el primer término. Primer ejemplo tenemos entonces realizamos la derivada del primero, que sería 2 por el segundo término, más la derivada del segundo término, 3 por 2, 6, x al cuadrado por el primer término. Entonces multiplicamos 2 por 2, 4, x al cubo, más 2 por 6, 12. 12 se suman las de x, los exponentes al cubo. Y como tenemos términos semejantes, sumamos 4 más 12, 16x al cubo. La séptima propiedad es la derivada de un cociente, en donde lo podemos definir así: f de x sobre ejes de x.
Entonces, esto se resuelve así. La derivada del numerador por el denominador menos la derivada del denominador por el numerador y sobre el denominador al cuadrado. Buenas tardes, mi nombre es Kevin Jiménez, soy estudiante de tercero BGU, represento la Unidad Educativa Sudamericano de la ciudad de Cuenca. En esta ocasión voy a hablar sobre las ecuaciones. ¿Qué son las ecuaciones? Son igualdad de expresiones que tienen una o más variables. En esta ocasión voy a resolver un ejercicio. Primeramente tenemos el ejercicio que es menos 2 más x es igual a menos x más 8. Primeramente agrupamos términos semejantes. Entonces, x es igual, lo que está negativo pasa a positivo, más x. Entonces da un igual. El 8, lo que está negativo vuelve a positivo. Entonces, sumamos. X más x, 2x, es igual. 8 más 2, 10. Lo que está multiplicando pasa a dividir. X es igual a 10 sobre 2. Simplificamos. La respuesta es 5. Gracias.